Ya, ahí estamos grabando para enviarles después el link del video. Eh, en nuestra última clase, la del día martes, eh, no pude asistir, así que les compartí el video y quería partir esta clase preguntándoles si lo vieron, si tienen algunas preguntas, dudas, consultas sobre la conducta de los consumidores. Esta clase es súper importante para lo que vamos a ver. No sé, esta clase de hoy no tanto, pero sí la próxima, que ya vamos a ver equilibrio. Entonces, quiero saber si la vieron, si hay dudas, preguntas. ¿Mm? ¿Y Santiago? Em, ya. Bueno, no sé si todos la vieron, pero si no la vieron, exacto, si no vieron la clase, este fin de semana tienen que ponerse al día sí o sí, ¿ya? Porque es importante, como les comentaba, para lo que viene. Em, Les quería hacer ahí una pregunta, a ver si Santiago me puede responder. ¿Cómo es la RMS? Voy a preguntar en este gráfico. ¿Cómo es la RMS? Constante. Sí, sí, correcto. Em, em, a ver, si aquí fuesen 2 y uno, ¿cómo sería ahí la RMS? Yo sé que es constante, pero ¿cuál sería el valor? A ver, Santiago, aquí, sí, ¿cuál es el valor de la RMS? Eh, Me refiero, eh, sí, era una diferencia. A ver, en la PPT.
Esta es la RMS, la relación marginal de sustitución. eh, y es menos, bueno, aquí puede estar en términos continuos como derivadas parciales, la derivada parcial de u con respecto a x dividido la derivada parcial de u con respecto a y, con signo negativo, o en términos discretos, menos delta i partido en delta x. ¿Ya? Entonces, esta RMS va cambiando a lo largo de la curva de indiferencia. Matemáticamente está asociada a la pendiente. ¿No? Y en esta curva de indiferencia, captarlas, se pueden visualizar distintas pendientes. ¿No? Ahí. Aquí, por ejemplo, entre B y C hay una pendiente, entre C y D y otra, y así sucesivamente. Entonces, en la curva de indiferencia, captarlas nos va mostrando que las pendientes comienzan muy alta y después cada vez va siendo menor. Por eso nos da esa forma convexa. Entonces, por ejemplo, entre C y B la RMS es 6. Podríamos sacar la pendiente es menos 6. Por lo tanto, la RMS es 6 en positivo. Ese signo que está ahí es para analizarlo en positivo. No sé si ahí quedó claro. Marco, sí, cuando tenemos solo la función, podemos calcular la RMS como las derivadas parciales. Pero en este caso tenemos los puntos, así que es discreto. Por lo tanto, lo calculamos como delta, menos delta i dividido en delta x. ¿Ya? Entonces, ¿no hay más dudas? Para seguir, ya voy a seguir para retomar las preguntas que estaba realizando. Eh, ahí. Entonces, partamos por un caso más sencillo. Y aquí es uno y es uno. ¿Cómo sería la RMS? Yo sé que es constante, pero el valor sería 1. ¿Ya? Ok, ok. Entonces, ahora, si, si este es 2 y este es 1, em, ¿cómo es la RMS ahora? Sí, sí. ¿Lo ven, cierto? No sé si hay dudas, preguntas. ¿No? Em, ya, estamos bien con este. Ahí. Y la otra pregunta,
En este caso, en el gráfico de los bienes complementarios, ¿cómo es la RMS? No, 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 no. Eh, no entendí, Marco, lo que escribiste. Como uno está bien y el otro, ¿cuál, a qué te refieres con uno está bien? Creo que, no, pues mira, eso es distinto. La recta o curva azul es la curva de indiferencia y la flechita en naranjo indica hacia dónde aumenta la satisfacción. Sí. Entonces, lo que yo estaba preguntando es cómo es la RMS en, obviamente, en la curva de indiferencia. Eh, ¿No? ¿Nadie? Van a tener que ver el video de la clase porque esos conceptos son básicos de esta materia. Hola, profe. Llegué tarde. No escuché lo que había preguntado. Pregunté cómo es la RMS aquí en el gráfico superior a la izquierda, de bienes complementarios. Esto es lo que estaba en la clase pasada. ¿Sí? ¿Tobías quiere hablar algo? Sorry, no había pagado el audio. Estaba revisando el RMS de la clase pasada.
¿Pero viste el video? Vi la presentación y leí el capítulo, pero no vi el video. Eh, no hace mención a los gráficos, pero explica esto, explica toda la clase. Profe, la pregunta de RMS, no entiendo muy bien la pregunta. ¿Qué es lo que está preguntando la pregunta? ¿Cómo es el gráfico o qué es lo que muestra el gráfico? Eso es lo que no entiendo muy qué está pidiendo. No, estoy pidiendo la RMS, la Relación Marginal de Sustituciones. Y sobre X. Em, Estaba leyendo Santiago. eh, Me dice, ¿tú viste el video? Si puedes ahí, que a lo mejor me puedes ayudar ahí, qué es lo que no quedó claro en la grabación, para reforzarlo ahora, si me pudieras ayudar con eso. Claro, profe, lo que yo me acuerdo del video fue que usted empezó a explicar como, son gráficos de estos que son como parecidos al de los bienes, o sea, la parte B de los bienes, y empezó como Mm, a explicar eso como en un apartado aparte. Y al ujú, final como que explicó las propiedades y después como que presentó los gráficos que estaba comentando usted ahorita. Dijo que lo mm. hacía ver como en otra clase del miércoles, algo así, dijo, o viernes, ya ni me acuerdo. Ya, entonces, hasta acá, dices tú que quedó. No, eso sí lo explicó, pero los gráficos que ahí como que no, los vemos Y en este, otra. Sí, ese también, no. eso también, sí, eso sí lo di. Ya, espera. ¿Y este? No, creo que ese no. Ya. Lo em, puedo explicar desde acá, Por favor, ¿sí? Ya. Eh, no hay problema. Gracias, Santiago. Sí, yo vi, o sea, revisé el video, pero claro, a lo mejor se me pasó eso. Bueno, no importa. Igual les voy a explicar un poquito el concepto de RMS em, para analizar lo que viene. Entonces, la RMS es la relación o tasa marginal de sustitución. Se define como lo que está dispuesto a sacrificar el individuo en unidades del bien Y para aumentar en una unidad el consumo del bien X, manteniendo constante la satisfacción. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos este gráfico, aquí tenemos alimentos en el bien X y vestidos en el eje de la Y. Entonces, si nosotros estamos ubicados en el punto C, tenemos una unidad de X, voy a hablar de X e Y mejor, una de X y 16 de Y. Entonces, la pregunta es, si yo quiero pasar de C a B, ¿cierto? Y por lo tanto incrementar el consumo de X en una unidad de 1 hasta 2, la pregunta es, ¿cuánto debiera disminuir el consumo de Y a objeto de mantener constante la satisfacción? Y eso es, según el gráfico, 6 unidades de Y. ¿Ya?
Esa es la RMS que se define, Danai, la voy a explicar bien, pero esa respuesta es en un punto más, ¿no? La RMS está aquí definida y se puede definir en términos continuos cuando tengo una función. Ahí es menos, ahí tiene la derivada parcial de u con respecto a x dividido en la derivada parcial de u con respecto a y. Eso es cuando yo tengo una función u y quiero sacar la RMS. Entonces, en esta parte de la materia hay que recordar derivadas parciales. ¿Ya? Eso es imprescindible para lo que viene en esta parte de la materia. Bueno, y también se puede obtener con valores discretos, como en el caso de este gráfico. Y ahí la RMS es menos, mira, es menos, delta I dividido en delta X. Si lo analizamos matemáticamente o gráficamente, corresponde a la pendiente, ¿cierto? Delta I dividido en delta X. Y como ustedes pueden ver, esta curva, que es convexa, tiene distintas pendientes. Aquí parte muy alta y después se va haciendo cada vez más horizontal. Eh, Profe, la explicación que se da para el RMS es que es la pendiente, es, si lo leí bien, ¿o no? esa es la explicación matemática, Ya. Pero entonces, pero como está el de gráfico no utilizar es la exactamente pendiente, como es, o sea, ¿ah? porque si es que, espera, el gráfico que aparece ahí, a mí me parece que se podría sacar con Pitágoras. Por eso pregunto si es que el gráfico, si es que nos dan una pregunta, digamos, y nos dan un gráfico de esta manera, nosotros tendríamos que ocupar la fórmula que aparece ahí de sí o sí, o hay otras maneras de poder calcularlo. O sea, si tú quieres utilizar otras, pero en general las que ocupamos son las que están acá. Ya. ¿Mm? Y el gráfico que aparece en ese lado de ahí, de vestidos y de alimentos, ese gráfico es exacto, así como se puede ocupar ese gráfico para calcularlo como es, porque yo pienso solo al mirar el gráfico, de que se puede ocupar Pitágoras en vez de la fórmula. Por eso. Ah, no, están los puntos exactos. Y en realidad como estás calculando la pendiente, la pendiente entre dos puntos nomás. La Mm, pendiente de la recta entre dos puntos. ya. ¿Sí? Gracias. Eh, ya, ya. Sí, y como pueden ver, esta RMS va cambiando. Primero es 6, después es 4, 2, 1, etcétera, ¿cierto? Claro, eso nos dice que esta RMS va disminuyendo a medida que voy aumentando el consumo de X y disminuyendo el consumo de Y, ¿ya? Eh, ok. Ya. Bueno, eso en cuanto a la RMS que la vamos a aplicar ahora. Esta es una curva de indiferencia que se llama curva de indiferencia de Kapf-Douglas. Es la curva de indiferencia convexa que uno grafica usualmente. Esta fórmula, la función de utilidad, se define como A por X elevado a C por Y elevado a D. A es una constante simplemente que amplifica
Pero C y D son la importancia que le entrega el consumidor al bien X e Y. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si C es más grande que D, quiere decir que le da más importancia al bien X que al bien Y. ¿Y el A qué representa? Es una constante que Ok. amplifica el consumo. Esta es la curva de Kaplan genérica, pero también pueden haber otras curvas de indiferencia que son particularidades, ¿no? Entonces, de acuerdo a las características de los bienes X e Y, eso me va a influir en la forma de esta pendiente, o sea, de esta curva, perdón. Entonces, el primer caso es qué pasa si X e Y son sustitutos perfectos. En este caso tenemos jugo de naranja y jugo de manzana. Para este consumidor son sustitutos perfectos, ¿ya? Eso quiere decir que un jugo de naranja, un vaso de jugo de naranja, le entrega la misma satisfacción que uno de manzana. Por eso estas combinaciones están en una misma curva de indiferencia, ¿ya? Entonces aquí la función de utilidad es una ecuación de la recta, AX más BY. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Ok, eh, ya, ya, dado que se entiende. Ahora sí viene la pregunta que había hecho. ¿Cómo es la relación marginal de sustitución? Sería siempre como uno. La Uno, pendiente constante, para la pendiente va a ser igual cada peso, ¿no? Porque no prefiere uno sobre el otro. claro, claro, entonces en estos casos va a ser siempre constante. Ahora bien, pueden ocurrir casos, bueno, esta es constante, por eso dice una tasa constante. En este caso es uno, ¿cierto? La pendiente es menos uno, pero la RMS es uno, porque está en valor positivo. Ya, el tema es que aquí es más fácil porque es uno a uno, pero no necesariamente es así. Eso es lo que lo está explicando. Es que pasa si para este consumidor tenemos aquí, voy a poner, no, aquí voy a poner pan de molde y acá abajo ayuyas. Entonces, este consumidor eh, dice que puede consumir
se nos quedó atrás, porque la RMS es menos delta I dividido en delta X. Es la pendiente de esta curva de indiferencia. Y la pendiente es 1, menos 1. Ahí sí, deja. Ya, ya, ya. Si tienen dudas, pregúntenme. Esa es la idea. Ya, entonces ya que entendí ese ejemplo, aquí tenemos pan de molde y ayuya. Entonces, para este consumidor, una ayuya le entrega la misma satisfacción que dos panes de molde. Ahí, ya. Entonces se come dos rebanaditas de pan de molde y le entrega la misma satisfacción que la ayuya. Para este consumidor, sabemos que no a todos le entrega la misma satisfacción. Entonces, la pregunta es, en este caso, ¿cómo es la RMS? ¿Qué valor tiene? ¿Decir otra vez? Sí, claro, dale nomás. Como que va variando, o sea, onda, eh, mientras más consuma pan de molde, como que, no sé, lo cubren las ayuyas, entre menos ayuyas consuma, para llegar a la satisfacción del pan de molde, son como menos que, no sé, algo así lo veo yo. No Ponte, entendí. o sea, digamos que una persona, como se dice el ejemplo de que cuando consume 8 panes de molde, ¿Eh? como que consume 4 ayuyas, sería la mitad, ¿no? Que como que si consume la mitad de las ayuyas, igual llega a una satisfacción como constante. Sí, es que, bueno, no sé si viste la primera parte, pero claro, estas son curvas de indiferencia. O sea, eso quiere decir que el consumidor es indiferente. Entonces, por ejemplo, esta combinación, vamos a hacer con rojito, entre consumir 0 ayuyas y 8 pan de moldes, esa combinación A le entrega la misma satisfacción que comer 4 ayuyas y 0 pan de molde. ¿Por qué? Porque el consumidor lo dice. Pueden haber otros consumidores que no estén de acuerdo y es válido, pero para este consumidor es así. Y lo mismo puede también consumir combinaciones. Profe, por eso no debe ver como con lo de el costo marginal, algo así mencionaba. Es que este no es satisfacción. Ya, dale, ya. Sí, ya, pues entonces, en este caso, ¿cómo sería la R en Iría de dos en dos, ¿no? Por ejemplo, para la combinación de 2 y uno sería un 2, para 4 y 2 sería ahí varía como... eh, no, sería simplemente de 2, ¿no? Ya. Y la pregunta matemática, sí. ¿Cuál es la pendiente de esta red? ¿Cómo son las pendientes? Con la inclinación, ¿o no? ¿Tipo qué valor tiene?
¿no? Yo no sé. Hay Álvaro, Anthony, el Benja, la Camila, la Constanza, la Nae, Diego, ¿nadie? Gino, José, Leonardo, Lorenzo. ¿Nadie sabe cuál es la pendiente? ¿Menos 2? Ya. Pero ¿cómo con signo de pregunta? Es que yo no lo dije. Lo dijo el Benja. Lo dijo el Benja en el chat. Ah, bueno. Marcos también me gustó. Sí, ¿cierto? Bueno, -2. Es la pendiente. Por lo tanto, la RMS es 2. Constante, ¿cierto? ¿Hay dudas? Preguntas, ¿no? Yo no entendí muy bien por qué. ¿Es -2 porque es negativo en el de I, en el de la fórmula? Porque por la forma de la recta, es negativa, inversa. Ya. Acuérdate, bueno, es que ahí tienes que repasar ecuación de la recta. La fórmula I2 menos I1 guión X2 menos X1, lo puedes sacar entre dos puntos. Profe, Y esto es lo mismo que estábamos viendo que era delta I dividido en delta X. ¿Sí? tenía una duda con, o sea, sé como que ahora la función como que se nota que tiene una pendiente y todo y se puede sacar como con los delta, pero si la ¿Sí? función, por ejemplo, es como una curva, ahí tendríamos que aplicar directamente como las derivas parciales. Correcto. Mm. Sí, derivada parcial. Y de hecho, eso lo vamos, claro, en la clase de la 12, ahí lo vamos a calcular con función. Aquí le estamos explicando nomás. Pero en estricto rigor, para calcular el equilibrio u óptimo del consumidor, necesitamos la RMS de una función. Entonces ahí tienes que hacer las derivadas parciales. Claro, y esa función como tal, uno tendría que armarla o por lo general se da. Se la tiene que entregar el consumidor, porque es una función subjetiva, no la puedes construir. Bueno, a no ser que tengas datos, matemáticamente hablando, pero en estricto rigor alguien te la da, porque depende del consumidor. ¿Ya? Si tienen dudas con derivadas parciales, es el momento de repasar, porque, bueno, el lunes vamos a aprender a calcular el equilibrio, como les comentaba, y ahí la letra A del ejercicio es derivada parcial. Si se equivocan ahí, van a generar un error de arrastre importantísimo. ¿Ya? No sé si hay alguna duda para seguir con la siguiente de la vida, para que sigamos analizando ahora sus complementarios perfectos. ¿No? Está claro. Ah, ahí. Bueno, en este caso, los bienes X e Y son sustitutos perfectos. Perdón, complementarios perfectos, digo, yo complementarios perfectos. Bueno, ahí los bienes pueden ser complementarios o complementarios perfectos. Cuando un bien es complementario perfecto, estos bienes siempre se consumen juntos, a objeto de maximizar la utilidad o satisfacción. Como en este caso, tenemos un ejemplo súper absurdo, pero para que quede claro. Tenemos zapatos del pie derecho y zapatos del pie izquierdo. Son complementarios perfectos porque no se pueden consumir sin el otro. Necesariamente necesitas ambos. ¿Ya?
En cambio, hay otros complementarios que no son perfectos, pero que sí se pueden complementar. Por ejemplo, no sé, fideos con salsa de tomate. Sí son complementarios, pero no necesariamente perfectos, porque tú puedes comer fideos no solo con salsa de tomate, también lo puedes consumir con champiñones, con crema, con marisco, y la salsa de tomate la puedes consumir con arroz, con carne, no sé. ¿Ya? Esos son complementarios. Pero estos son complementarios perfectos porque tú necesariamente necesitas ambos bienes juntos. No puedes andar con un solo zapato. Necesitáis zapato pie derecho y pie izquierdo. ¿Ya? Entonces, en este caso, la curva de indiferencia tiene esta forma de L. Y eso es porque si nosotros tenemos, bueno, este es el óptimo, lo mejor, pues, tener un zapato de cada pie. Pero si yo tengo un zapato al pie derecho y dos del izquierdo, que es la combinación B, esa combinación B me entrega la misma satisfacción que la A, porque yo necesito incrementar el consumo de ambos para dar la satisfacción. No me sirve de nada tener 100 zapatos al pie derecho, o sea, un zapato al pie derecho y 100 del izquierdo. Eso no me sirve. Es la misma satisfacción que uno y uno. ¿Se entiende? ¿Sí? Y lo mismo si tengo un zapato del pie izquierdo y muchos del derecho, me entrega la misma satisfacción que A también. ¿No? ¿Mi micrófono? ¿Sí? ¿Me escucha? No sé si apreté algo. Sí, ya. No sé qué pasó con el celular. Parece que apreté el Bluetooth sin... Ya, pues entonces estas combinaciones A, B, C y D me entregan la misma satisfacción, por eso están en la misma curva de indiferencia. La única forma de incrementar la satisfacción es tener dos zapatos de cada pie. Y ahí sí aumento la satisfacción en la combinación E. ¿Ya? Entonces, dado ello, ahora voy a la pregunta con la que inicié, con la que partí la clase. ¿Cómo es la RNS? Porque sabemos, como aquí un recordatorio, menos delta I en delta X. A ver, ¿y quién partió respondiendo? Santiago. Santiago me empezó ahora sí. Uno, ¿dónde sería uno? En el punto A, ¿En A? ¿Cómo es la pendiente en vértice? Indefinido en estricto rigor, porque si nosotros graficamos la pendiente, puede ser sí, así, ahí, ahí. Es indefinido, ¿lo ven? Hay un punto en que es cero, una combinación.
pero no es en Berta, no te entiendo. No sé qué te refieres con relacionar con la otra L. ¿Dónde espero la RMS? ¿No? Eh, es que mm, no sé cómo, porque tú me dices relacionar la recta. Ya, primero, así como para acostumbrarnos al lenguaje, estas son curvas de indiferencia. Curva de indiferencia U1 y U2. La curva de indiferencia U1 es la que contiene las canastas A, B, C y D. Y la curva de indiferencia U2 tiene la canasta E. Esas dos curvas de indiferencia, no sé cómo la puedes relacionar. ¿Qué me estás preguntando? Para obtener la RMS. No sé cuál es la propuesta. Explícame lo que tú considerarías como relacionar y yo te digo si está bien. Ya, no, no estamos tratando de entender. ¿Quieres trazar una recta entre A y E? Ya, ¿y para qué? Pero es que la pendiente en realidad tú la sacas sobre la curva, sobre la misma curva de indiferencia, no necesitas relacionarla con otra. No, pues tienes que ver, por ejemplo, si estamos en este apartado, ¿cómo es la pendiente ahí? En la parte horizontal de la curva de indiferencia. Cero. Y, oye, y acá, en la parte vertical, ¿cómo es la pendiente? No, ahora no. ¿Cómo es la pendiente? Supone que ya pasaron estos ramos. Indefinidas en A. ¿Por qué indefinida en la parte vertical? Mm, no, tiende al infinito, es muy alta, ¿ya? Y bueno, eso se puede mezclar. Entonces, claro, la RMS acá tiende al infinito.
infinito, acá la RMS es cero. Y eso se condice con lo que estábamos hablando, repasando al inicio, porque la RMS es lo que estás dispuesto a sacrificar. Voy a hablar de X, lo que estás dispuesto a sacrificar de Y para incrementar el consumo de X. Entonces, si tú estás en el punto C, que tienes 100 zapatos del pie izquierdo y solo uno del derecho, ¿cuánto estás dispuesto a sacrificar del zapato izquierdo para incrementar el derecho? Va a ser mucho, porque tienes mucho y mucho del zapato izquierdo en comparación con el derecho. En cambio, si tú estás en D, tienes solo un zapato del pie izquierdo y muchos del derecho, ¿cuántos zapatos del pie izquierdo estás dispuesto a sacrificar para incrementar el derecho? Va a ser cero, ¿sí? Eh, de nuevo le fue. Es que ahí volví. Hoy sí, disculpen. Conexión. Ya, vuelvo. Ya. Sí, lo que pasa es que la RMS en el punto C, eso estaba hablando, ¿cierto? Ahí me perdí. Sí, ya. La RMS en C tiende al infinito, porque en esa combinación tengo muchas unidades del zapato del pie izquierdo y muy poco del derecho. Entonces la RMS me explica cuánto estoy dispuesta a sacrificar de Y para incrementar X. En este caso, cuánto zapato del pie izquierdo estaría dispuesto a sacrificar para incrementar el derecho. Pero resulta que tengo mucho del pie izquierdo y muy poco del derecho. Entonces lo que estoy dispuesta a sacrificar va a ser muy alto. Por eso tiendo al infinito. En cambio, si estoy en D y tengo un zapato al pie izquierdo y muchos del derecho, ¿cuántos zapatos del pie izquierdo estoy dispuesto a sacrificar para incrementar el derecho? Cero, porque tengo muy poco del izquierdo en comparación con el derecho. ¿Eso es un error, Así, entonces, o no? ¿no? ¿Por qué un error? Porque si uno tiene muchos de pie derecho, uno va a querer también de pie izquierdo, y si uno tiene muchos de pie izquierdo, uno va a querer más de pie derecho, ¿o no? Mm, ¿No sería sí, mucho más sobre sí. otro? Mm, no, claro. De hecho, cuando veamos la clase siguiente, no hoy día, la próxima, en realidad el óptimo va a tender a estar en A, de ser uno y uno. Sí, ese es como el óptimo, tener, porque lo necesitamos de forma complementaria. Entonces, claro, la combinación C y D, en estricto rigor, no van a ser deseables, porque voy a estar solo gastando presupuesto en tener muchos zapatos de un pie y muy poco del otro. No me va a entregar más satisfacción. Entonces me voy a quedar mejor con A. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos presupuesto, cuando veamos equilibrio. ¿Ya? Sigo. Ahí. Bueno, perdón. Y la función de utilidad para poder graficar estos complementarios perfectos es el mínimo entre AX, BY. ¿Ya? Ese es lo deseable. Ahí. Otro tipo son los males. Los males se caracterizan porque el consumo disminuye la satisfacción. Entonces, cuanto menos se consuma, es mejor. Podemos tener cigarrillos y contaminación del aire. Ahí lo mejor sería cero y ceros.
¿Ya? Es el gráfico del mal. Otro tipo de bienes son los bienes neutros. Los bienes neutros son bienes que al consumirlos no generan más ni menos satisfacción. ¿Ya? Eh, en este ejemplo tenemos un bien X y un bien neutro Y. Entonces las curvas de indiferencia son verticales. Porque em, si tú tienes una unidad de X y cero de Y, esta combinación A le genera la misma satisfacción que 3Y y un X. Porque el consumir más o menos Y no reporta más o menos satisfacción, porque es un bien neutro. Ahora, no es que yo pueda decir que bien es neutro así, de per se, depende del consumidor, ¿ya? No es una característica intrínseca al bien, sino que el consumidor es el que entrega esa información. ¿De acuerdo? Dice, por ejemplo, este bien para mí es neutro porque lo consuma o no lo consuma, o cuánto consuma, me da lo mismo. Ese sería un bien neutro. ¿Ya? Entonces aquí la única forma de aumentar la satisfacción sería aumentando el consumo del bien X. ¿Ya? Y ahí está el resumen. Perdón. Ahí está el resumen con las curvas de indiferencia en azul y en naranjo se grafica hacia dónde aumenta la satisfacción. Entonces tenemos bienes complementarios perfectos, sustitutos perfectos, neutros, dos bienes, dos males y un bien, un mal. ¿Dudas, preguntas? Genial. Para pasar a la clase 11, ¿sí? ¿Me salto entonces? Ya. Bien. Ahí estamos con la clase 11. Ya. Bueno, esta clase es de restricción de presupuesto. ¿Ya? Entonces, vamos a complementar lo que estábamos viendo, porque nosotros, la clase 10, vimos solo lo que era preferencias y consumo. Entonces, lo que toca hoy día es estudiar
si es que el consumidor puede adquirir esas combinaciones de bienes que desea, ¿ya? Y para eso hay tres variables súper importantes. Eh, Está cargando la pizarra, que quiero. eh, oh, me mareé. Ahí. Me gusta más la versión antigua de esta pizarra. Ah, muy bien. Mm, ahí. Me marean los cursores. Ah, Puede apagarlos al lado de la nube. Ahí se apagan en la parte del ojo. Ahí se apagan. en la parte. Ahí lo pegué. No sé. Oh, es que, espérame. ¿Por qué? Mm, ¿Dónde era? Ahí está. A ver, yo quiero detener esta. Ah, en la nube. Sí. Ver. mm, Aquí coloco. mm, No quiero ver nada. Al lado de la nube, los tres, los cuatro, no son tres, Sí, tres eso líneas. son tres. La desplegué y me habla del tablero, la cuadrícula. Ay, no sé. Profe, no sé si ve como un ojo que dice View. Ahí dice, hay como un cursor con un más y está con un ticket. Debería de quitarse y debería quitar el ticket y no debería ver los cursores. Oh, ahí. Ahí puede ser. Ahí sí parece. No veo a Santiago muy bien. Está bien. Bueno, Ahí, eh, sí, sí, creo. Ya, bueno, no importa. Es que mareé un poco. Ah, le decía ahí algunos conceptos súper importantes para la restricción de presupuesto. Están, obviamente, el precio del bien X, el precio del bien Y y el ingreso o también llamado
renta del individuo. Ya, esas son las tres variables importantísimas para la restricción de presupuesto. El precio de X, por ejemplo, podríamos darnos un precio de 50. ¿Ya? Yo podría decir, el bien X cuesta 50. Puedo especificar la unidad como pesos por cantidad o también podría dejarlo genérico, que es lo que más hacemos, que es definirlo como unidad monetaria por unidad física. Ya que puede ser pesos por unidad, dólares por unidad, etc. Entonces, ahí está genérico. Y el precio del bien Y lo vamos a dejar en 25. Esos son los precios de los bienes, unidad monetaria por unidad física. Y el ingreso o renta es el dinero que tiene disponible el consumidor para consumir bienes X e Y. Entonces, supongamos que tiene 100 unidades monetarias para estos dos bienes, UM. Ya, esos son los datos. ¿Me van siguiendo? Si tienen alguna pregunta, ¿no? Sí, sí, ya. Em, estos precios de ahí se llaman pam, pam, ahí, se llaman precios absolutos, que son los precios de los bienes propiamente tal. ¿Ya? Son los precios absolutos. Y hago mención porque también existen los precios relativos. Ya, vamos a escribir aquí. 48. También están los precios relativos. Y estos precios relativos vienen de relación, ¿cierto? Y es cómo se relacionan los precios. Y los precios se relacionan eh, dividiendo, o sea, haciendo una razón entre ellos. Y se puede hacer una razón Px dividido en Py, o también se puede hacer Py dividido en Px. Esos son los precios relativos. ¿Ya? Entonces, en este caso, sería 50 dividido en 25, 2, o 25 dividido en 50. Eso es un medio. ¿Ya? Entonces, los precios absolutos, la diferencia es que son los precios de mercado, ¿no? En cambio, los precios relativos es, como decíamos, una relación entre ellos. Y esto nos entrega información, porque, por ejemplo, si nosotros analizamos este precio relativo, 2 nos dice que si yo, supongamos, dejo de adquirir una unidad de X, tendría disponible 50 pesos, ¿cierto? Porque dejo de adquirir un X. Esos 50X me alcanzan para dos bienes Y. ¿Ya? Ese es los precios relativos me dan la tasa a la que puedo intercambiar un bien con otro. Es un costo de oportunidad. Y al revés, si yo estudio Py dividido en Px, digo, si dejo de tener una unidad de Y, dejo de consumir una unidad de Y, ¿cuántas unidades de X puedo consumir? La mitad.
¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Estamos para avanzar? ¿Profe, podría volver a explicarlo? No me quedó muy claro. Ah, ya, bueno. em, Hay dos precios relativos, ¿cierto? Si tú analizas que Px-Py, 2, eso nos da la tasa a la que podemos intercambiar un bien X con el bien Y. Porque lo que yo les decía, si tú dejas de consumir una unidad de X, es como que liberas 50 unidades monetarias. Hablemos de pesos, 50 pesos. Porque dejas de consumir una unidad de X y una unidad de X te cuesta 50. Entonces, como dejas de consumir esos 50, la pregunta es cuántas unidades de Y podrías adquirir ahora. Y podrías adquirir dos porque cada unidad de Y cuesta 25. Y al revés, o sea, y después, se analiza el precio relativo un medio, ese de allá. En este caso es, si tú dejas de consumir una unidad de Y, del bien Y, ¿cuántas unidades de X podrías consumir? Ahí es solo la mitad, porque la unidad de X es más cara, Se vale el podría, doble. perdón, se podría ver como el costo de oportunidad, ¿no? Claro, En, es en- el costo de oportunidad, correcto. ya, dale, eso, gracias. Muy bien, sí, es el costo. Lo que pasa es que aquí ahora estamos viendo presupuesto, ¿me entiendes? Y esto lo tenemos que unir con satisfacción, porque decimos, ¿qué pasa si consumir más Y me entrega más satisfacción? Entonces dejo de consumir X y aumento el consumo de Y. ¿A qué tasa? Y ahí hay que analizar el costo de oportunidad. Eso es lo que vamos a hacer. Ese es el objetivo, digamos. ¿Ya? Bueno, y la restricción de presupuesto se define como ingreso igual a X de X más Y por el precio de Y. A eso se le llama restricción de presupuesto. Entonces, si nosotros aquí completamos los datos eh, con lo que nos dieron inicialmente, 100 sería igual a 50X, ¿cierto? Más 25Y. Esa es mi restricción. Obviamente aquí tengo dos incógnitas, necesito dos ecuaciones, tengo solo una. La otra viene de las preferencias. ¿Ya? Ah, esto yo lo puedo graficar. ¿Mm? Ahí. Y acá. Y ahí. Esto en estricto rigor es una recta, ¿no es cierto? ¿Lo ven? Ay, perdón. Aquí. Esta restricción la pueden escribir despejando Y, ¿cierto? Ahí es Y menos X de X, Y es Y dividido en PY menos X por PX dividido en PY.
Dada esta ecuación, aquí está como ecuación de la recta. ¿Cuál es la pendiente? Si alguien me pudiera poner pendiente, por favor. ¿No? ¿De esta? Y gracias, Camila. Aquí. Esa es la pendiente. Y como vimos acá, es el precio relativo, uno de los precios. Entonces, en general, el precio relativo que utilizamos es PX dividido en PI, porque es la pendiente de la restricción de presupuesto. Menos PX dividido en PI. En el caso del ejemplo era menos 2. Y este otro, esta otra división, ¿se acuerdan? ¿Qué es? ¿La Camila se acordará? B. Sí, que es B. Y aquí por donde corta. Sí. Bueno, esta restricción de presupuesto dice, este punto, el A, este A, es qué pasa si yo quiero consumir solo bienes Y y anulo X. ¿Cuántos bienes Y puedo adquirir? Y ahí tomo el ingreso y lo divido por el precio de Y. En este caso sería 100 dividido en 25. ¿Ya? Y lo último, y si yo quiero consumir solo bienes X, anulo Y, no quiero consumir nada de Y, entonces ahí, ¿cuánto máximo puedo consumir? Ingreso dividido en PX, es decir, 100 dividido en 50, 2 unidades. Entonces yo puedo consumir A, puedo consumir B o puedo adquirir una combinación de bienes. Puedo adquirir C, D, E. Puedo adquirir F, Sí, pero es ineficiente. por, sí, ¿por qué? Por los FVP, no sé, lo veo así. No, porque pero esa es frontera. ¿Qué pasa en F? ¿Estás ocupando todo el presupuesto? No, no. No. Y el modelo dice que tienes que ocupar todo el presupuesto en X e Y. ¿Ya? Entonces F no es eficiente, porque ahí estarías ahorrando y este modelo no determina el ahorro. Entonces dice que ahí se tiene que consumir todos los 100 pesos en X e Y. ¿Y puedo consumir G? ¿Puedo adquirirlo? Sería inalcanzable, ¿no? Es inalcanzable. ¿Cómo podría alcanzarlo? La última pregunta es, ¿cómo podría alcanzarlo? Aumentando el ingreso.
una opción. Segunda opción, Los precios absolutos también podrían aumentarse. disminuir. Algo así. Sí, disminuir el precio de... Hay tres opciones para alcanzar G. Aumento el ingreso, disminuye el precio de X o disminuye el precio de Y. Con eso vamos a partir la próxima clase. ¿Ya? Voy a partir ahí queriendo alcanzar ese punto. No sé si hay dudas, preguntas. Como les decía al inicio, si no vieron el video, véanlo. Es importante para lo que estamos viendo ahora y lo que vamos a ver en la clase siguiente. Y también si tienen dudas con derivadas parciales, por favor, repasen, ¿ya? Porque nosotros lo vamos a necesitar para esta parte de la materia. Y también para la que viene, para teoría del productor es lo mismo. ¿Ya? Entonces ahí tienen que venir preparados con esas dos. No les quito más tiempo. Lo dejamos hasta aquí. Gracias por unirse al canal. Gracias por participar. Que estén bien.